Continuamos con nuestro cubrimiento para la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos y todos nuestros medios federados en Colombia desde Managua en el marco del Foro de Sao Paulo. Nos acompaña una mujer, una lideresa que se convirtió en un referente de la paz en Colombia cuando hablar de paz era peligroso, cuando hablar de paz era ponerse un blanco en el pecho. Y ella a contracorriente siguió pedaleando este proceso de paz que culmina una fase importante con la dejación de armas de las FARC. Es ella, Gloria Inés Ramírez, que hoy se desempeña como vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres para América Latina y el Caribe. Primero, doctora Gloria, saludarla desde la Federación Internacional de Prensa y que también nos haga un saludo a todos los medios de comunicación populares, rurales, étnicos, alternativos. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y claro que sí, reconocer el papel que han venido jugando los medios de prensa alternativos, de verdad, que desde allí se ha podido mostrar lo que ha significado el desarrollo real, objetivo, de lo que ha sido este proceso de paz, pero sobre todo de la lucha por una salida política negociada que, como usted muy bien lo decía, hace 10 años todavía no se vislumbraba con la potencialidad que tenemos hoy y que también puedo reafirmar que los medios alternativos, siempre al lado de las luchas populares, de las resistencias de las comunidades, del campo, de las mujeres, de los jóvenes, siempre han apoyado y han visibilizado este momento tan importante que hoy cristalizamos con el Acuerdo de Paz de La Habana. Bueno, el Foro de Sao Paulo tiene una historia ya larga en América Latina y el Caribe, y me contaba la doctora Gloria que ha participado desde los inicios del foro. ¿Cuál es ese cambio estructural de ese foro de 1991 cuando asiste a lo que vivimos hoy en Colombia, llegar las FARC no de manera clandestina al foro y de alguna manera ser protagonistas de la parte mediática y política y social? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y me encanta que pueda recordar, en el año 91 aquí en Managua también se realizó ese proceso tan importante de la creación del Foro de Sao Paulo, donde participaron las fuerzas progresistas de América Latina. En aquel entonces hay que decir que por Colombia habíamos cinco movimientos y dentro de esos carácter fundacional estaban las FARC y estaba también el Ejército de Liberación Nacional, quienes denunciaban no solamente el proceso de desigualdad, sino la necesidad de avanzar en los procesos de resistencia para que de esa manera se pudiera trabajar hacia lo que significaba la justicia social, acabar con las desigualdades y concretamente en nuestro país y en el territorio. En ese momento todavía el Foro de Sao Paulo no tenía presencia en gobiernos y es desde allí donde se traza todo un proceso y una estrategia que dice, no basta con quejarnos, no basta con analizar, no basta con diagnosticar, sino que tenemos que avanzar. Y encontramos entonces que además de Cuba, entonces surge la revolución bolivariana con el presidente Chávez, luego tenemos lo de Ecuador, tenemos lo de Brasil con Lula, tenemos lo de Evo Morales y se va conciliando toda una apuesta ya con el Frente Farabundo Martí, con el Frente Sandinista de Liberación que ya estaba en gobierno, un cambio de época como se caracterizó, para buscar que efectivamente en los gobiernos pudiesen estar los sectores que representan a los sectores populares y desde luego otra visión de manejo de país como tal. Esas son las expectativas y hoy volvemos a realizar aquí en Nicaragua, aquí en Managua, y donde nos encontramos también con un análisis de retos, de cómo, de análisis de profundización frente a los gobiernos de los progresistas y alternativos y sobre todo la necesidad de seguir avanzando y de ver cómo se ha trabajado por la transformación de países como Nicaragua en el que estamos, de El Salvador, de la Cuba socialista, de Bolivia y los grandes problemas que tenemos también hoy alrededor de la ofensiva que está viviendo el proceso bolivariano de Venezuela y que no ha sido ajeno a los otros intentos de desestabilización como en el Brasil
en el Uruguay, en Ecuador, y que por fortuna la movilización y sobre todo la conciencia de estos pueblos ayudaron a que se contuvieran y a que no se hicieran realidad las pretensiones de aquellos que no quieren dejar nunca el poder. Bueno, hay movilizaciones internacionales y de unidad, pero también quisiera que habláramos un poco de las movilizaciones internas en Colombia. Finaliza el conflicto armado o finaliza una parte del conflicto armado, pero sigue latente un conflicto social importante y las movilizaciones se han convertido en un dinamizador, al fin de cuentas, que terminará, esperamos, arrastrando esos cambios. Viene, por ejemplo, una movilización gigante que hicieron los docentes en el país, de un paro de muchísimos días para mejorar las garantías y por su dignidad. ¿Cómo ve estos procesos de movilización y a futuro cuáles son los retos de las organizaciones sociales y los líderes? Indudablemente que el acuerdo de paz no significa que se acaban los conflictos en el país. Lo hemos dicho siempre y lo tenemos que clarificar. Lo que pasa es que cambia es el proceso de resolución de los conflictos, ya no es por la vía de las armas, sino por la vía de la palabra, de la argumentación. Ese es el gran pacto nacional que estamos trabajando para que salgan las armas como uso de instrumento de acción política en lo que significa la batalla de ideas, que no se nos mate por pensar diferente, que hayan garantías para la protesta social, para las resistencias de las comunidades y como tú lo planteaste claramente, lo que hemos visto es eso, que hay un aumento, la resistencia, el paro de Buenaventura, los paros del Chocó, los paros del Magisterio, pero también tenemos que decir de la movilización de las comunidades indígenas, de los campesinos y campesinas, de los cultivadores de coca. Todo esto muestra que hay en Colombia una conflictividad muy grande, que esta tendrá que ir avanzando, fortaleciéndose, expresándose, solo que hay una manera distinta para resolverlas. Y quiero decirles que ha habido también una cualificación. En el caso de las luchas del magisterio tenemos que decir claramente que el movimiento de los maestros ha sido, hoy da un gran salto cualitativo, porque ya no solamente por su salario y su reivindicación, sino que se está trabajando por la política educativa. Colombia es un país donde la educación se ha vuelto un problema de empresarios, de negocios fundamentalmente, y se ha dejado a un lado la educación como derecho. Esa es la esencia de la lucha que dieron los maestros con la solidaridad y el apoyo de los estudiantes, de los padres de familia, y hay que decirlo también, de muchas secretarías de educación, porque indudablemente cuando usted trabaja porque haya más recursos para la educación, significa que hay que tocar lo que llamamos el Sistema General de Participaciones, el famoso SGP, que desde el año 2001 el gobierno cambió, quitándole recursos a la salud y a la educación, y que en los estudios nos muestran que hemos perdido 87 billones de pesos del 2000 al 2017, cuando hacía esta reforma, en inversión de la educación. ¿Y a dónde están esos recursos? Pues los recursos que el gobierno le quita a la educación, ¿quién los tiene que poner? Pues los padres de familia. Eso es entonces lo que ha habido, y por eso este movimiento ha sido tan importante, tan trascendente, y esperamos que el gobierno nacional cumpla lo pactado con los maestros y con la comunidad educativa. Colombia, si quiere ser la más educada, significa que tiene que poner la educación pública, gratuita, obligatoria y de calidad, lo que significa inversión, no solamente en canasta educativa, sino inversión en investigación, en las infraestructuras de los colegios, de las instituciones educativas, pero también en el reconocimiento a los educadores y educadoras como profesionales de la educación, y que hoy son discriminados porque no ganan igual que cualquier otro profesional en carrera pública. Ese es el otro requerimiento que tienen los maestros en Colombia. Bueno, y conocimos durante 8 años una de las senadoras más combativas del país, pero también más combatida a nivel mediático, a nivel político e inclusive de manera ilegal, por todo lo que luego nos terminamos enterando. Ahora, Gloria Inés Ramírez, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Por quién trabaja? ¿Cuál es esa nueva batalla que se ha planteado a nivel personal, profesional y político? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer que efectivamente esos 8 años de trabajo en el Senado
Fueron unos años duros, difíciles, pero también tengo que decir de muchos aprendizajes. Logramos construir, como tú lo dijiste, un cambio en lo que tenía que ver con la paz. Nosotras trabajamos para que en el Senado hubiese una comisión de paz y acuerdo humanitario y logramos que efectivamente se hiciera y trabajamos unas acciones humanitarias desde el año 2006 en las cárceles del país. Hicimos grandes debates en ese sentido y con gran preocupación por la situación que estaban viviendo las mujeres. Batallamos también duramente por lo que significaba las personas desaparecidas y un punto muy importante que hoy hace parte de este acuerdo, que tiene que ver con aquellos personas que enterraban como NNs en los cementerios, y encontramos que esos NNs tenían un nombre y que habían sido sacados del escenario político, que eran defensores sociales, luchadores sociales, miembros de la comunidad, muchos de ellos de los falsos positivos. Pero quiero resaltar un trabajo muy importante que fue con las mujeres. Tenemos la tranquilidad de haber sido la autora de lo que significa la ley del feminicidio, pero también de la economía del cuidado, donde visibilizamos todo ese aporte que hacen las mujeres al país y logramos que en las cuentas nacionales, en el PIB, fueran reconocidas el aporte de las mujeres, que es mayor que el de la industria, que es mayor que el de la agricultura, que es mayor que el del sistema financiero. Las mujeres le aportamos a la economía colombiana el 19.6% del PIB. Por lo tanto, es importante que la sociedad invierta en las mujeres. Y por eso, hoy, desde La Paz, decimos que ese enfoque de género ganado en los acuerdos tiene que hacerse una realidad, no quedarse en el papel, sino que allá en las comunidades se reconozca a las mujeres, que allá en las comunidades en reforma rural a las mujeres se les dé la titulación de la tierra también, que se les dé prioridad. También a las mujeres en lo que tiene que ver en la lucha de los cultivos de uso ilícito, pero también a las mujeres como víctimas, es decir, visibilizando, digamos, todo ese proceso. Y decirles que hoy, desde la Federación Democrática Internacional de Mujeres, venimos apoyando con el acuerdo de paz, ya que se nos ha dado una tarea concreta, un mandato en el acompañamiento internacional, que es en articulación con ONU Mujeres, con Suecia y la FEDIN, tienen un mandato que es verificar y monitorear que el enfoque de género que está en los acuerdos se haga una realidad, y a eso le estamos dando. Quiero decirte a ti una chiva aquí que acabamos de trabajar aquí en el foro, y es que del 24 de septiembre al 1 de octubre estará la misión de la FEDIN integrada por una representante de los 5 continentes. Tendremos a África, tendremos a Asia, a Europa, al mundo árabe y desde luego América en Colombia, para visitar no solamente las zonas veredales, sino las comunidades, la interlocución con las mujeres y poder darle al país un parte de cómo están cumpliéndose los acuerdos, en este caso, para las mujeres. Bueno, pues iba justamente a preguntar qué acciones concretas tenían, pero ya nos regalan aquí esta chiva, la doctora Gloria Inés, de que vamos a tener una comisión pues de un nivel continental, mundial, en Colombia, haciendo un acompañamiento en las zonas, en todo este tema que nos hablaban de acceso a la economía, del PENIS, el Programa Nacional de Sustitución los PISDA y todo esto. Pero mira, cultivos. además, Andrés, algo que es muy importante, y es la preocupación que tenemos frente a los asesinatos de los líderes y lideresas sociales. Tenemos que decir que este año ya van más de 35 asesinatos y de esos 9 son mujeres. Entonces estamos visibilizando porque no solamente por su condición de mujer, sino además por su liderazgo comunitario, y de alguna manera nos preocupa porque esto lo estamos relacionando con los acuerdos de aquellas circunscripciones especiales, donde son las comunidades las que van a tener puestos en el Congreso de la República, y vemos con mucha preocupación que sean justamente a estos líderes sociales los que están descabezando, y estamos haciendo la sensibilización y mirar lo que está pasando también con las mujeres. Bueno, también es una manera de crear un sistema de alerta temprano y poner
pues de alguna manera en el centro de la discusión mundial lo que está sucediendo en Colombia, lo que hablan no solo por el hecho de ser mujer, sino que ser lideresa social es un doble factor para el feminicidio. Es terrible esto. Doctora Gloria, finalmente algo un poco más de la mujer, de esa mujer que defiende y trabaja por las mujeres, pero ¿quién hay detrás de todos esos cargos, de la senadora, de lo que ha vivido, de lo que trabaja, que debe ser muy poco el tiempo libre que tiene? Pero ¿qué hace la doctora Gloria Inés Ramírez? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué música escucha? ¿Qué lee? Bueno, a ver, en la cotidianidad me encanta mucho la lectura, pero hay que decirte algo, tú ya lo has dicho, el tiempo que nos queda es muy poco. Yo aspiro que en unos 10 años pueda dedicarme a leer lo que quiera. Hoy me toca leer obligadamente frente a temas que tienen que hacerse referencia en el país, pero desde luego todo el mundo sabe que soy una admiradora de Frida Kahlo, de tal manera que tanto su poesía como su pintura hacen parte de mi cotidianidad, pero también el cine me encanta. Cada tiempito que tengo, una película siempre me veo, cada que tenga esa posibilidad. Y detrás de todo esto, pues claro, tengo mi familia, que aunque no lo crean, claro que sí, tengo una familia integrada por 2 hermosos hijos, que el uno tiene 31 años y el otro va a cumplir 25, y todos ellos en articulación con mi esposo, pues es una familia que apoya todo este proceso de paz, con quien he compartido y con quien hemos construido una manera distinta de hacer la cotidianidad. Pues a ellos les agradezco porque saben que por los problemas de seguridad, temas que no me gusta tocar, de los atentados que viví y el exilio, pues también han tenido una limitación muy grande en la construcción de su relacionamiento. Sin embargo, tengo que decir que son unos apoyos supremamente fuertes para seguir avanzando en los temas como las mujeres, en el tema de la defensa de los derechos humanos, y muchos, cuando tienen también ellos su poco tiempo libre, vamos a las comunidades. Disfruto mucho con esto y, como usted lo ha dicho, me gusta el baile bastante, la cumbia, el rock, el hippie hop, poco lo creyeran, pero me encanta. Bueno, finalmente, doctora, para quienes nos ven en Colombia y fuera de Colombia, un libro, una película y un lugar de Colombia que usted recomienda conocer. Un libro que a mí me impactó mucho cuando lo leí la primera vez y lo leo cada que pueda, La rebelión de las ratas, de Fernando Soto Aparicio. Me parece que nos refleja, y cada quien lo lee le da reflexiones frente a la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Me parece que es totalmente vigente. Y permítame, no solamente sino otro, yo quiero decirle al país, un maestro de Colombia que fue excomulgado, José María Vargas Vila, tiene unos libros, una colección que se llama La Ubre de la Loba. Yo pienso que es importante, ojalá y todas las mujeres de Colombia lo pudiesen leer. Una película, muchas, pero una en especial, El beso de la mujer araña. Esta película me ayudó a mí a comprender y a entender la diferencia. Me llevó a mí a entender claramente cómo la diversidad y la pluralidad hacen parte de las transformaciones, en este caso, de nuestro país. Y una región, si tú me dijiste que no sea la región cafetera, a quien adoro por ser de allí, pero Colombia tiene muchas partes para conocer, pero a mí particularmente yo pienso que el Chocó, no para ir a mirar su pobreza, sino para ir a mirar la riqueza, el don de gente de los chocuanos, las reflexiones que en medio de la alegría hacen, como fue su eslogan, por ejemplo, en este paro. El Chocó se respeta, carajo, al ritmo del son, al estilo chocuano, festivo, pero con claridad frente a la necesidad que tienen de que Colombia los incluya. Bueno, creo que hicimos un viaje político, social, intelectual, literario en estos pocos minutos, porque es una mujer así,
llena de sorpresas, de vida y de historias. Nos acompañó Gloria Inés Ramírez, una constructora de paz en Colombia. Doctora, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, para decirles, hoy más que nunca necesitamos comprender, conocer los acuerdos de paz y sobre todo trabajarlos para poder que Colombia haga una realidad las transformaciones que necesita. Gracias.